Bien, nosotros somos pertenecemos a una congregación religiosa, el Instituto Obrero Encarnado, fundada en el año 1984 en San Rafael, Mendoza. Es decir, que tenemos la mayoría de nuestras vocaciones todavía son de Argentina, es una congregación muy nueva, aunque ya tenemos vocaciones sacerdotes de varios lugares de Europa, de Egipto, de Tayikistán, de varios lados. Sin embargo, todavía la gran mayoría son argentinos, porque ahí nacimos. Entonces es muy común que haya comunidades con varios argentinos. Nosotros en Medio Oriente tenemos casas en varios lugares. Tenemos fundaciones en Siria, en Irak, en Tierra Santa, en Chipre, en Jordania, en Egipto, en Túnez y después pertenece a mi provincia, Tanzania. Es decir que, siendo la mayoría de los sacerdotes que estamos ahí argentinos, los que nos tocó ir a Irak, somos dos argentinos, y bueno, el padre Jorge Cortés llegó antes que yo, llegó en el año 2010, en febrero, y a mí me preguntaron a mediados del mismo año si podía ir, y le dije que sí, encantado, siempre me gustó mucho Irak y la fe que manifestaban los cristianos de ahí. Así que bueno, estamos los dos ahí destinados, nos estamos ocupando de la Catedral de Rito Latino de la ciudad de Bagdad. Nuestra congregación, el fin específico es llevar el Evangelio a las diversas culturas, ¿sí? Llevar la riqueza del Evangelio a las culturas, para que el Evangelio las eleve a las culturas a lo mejor que puedan dar. Como una tarea muy común entre nosotros está la atención de parroquias, y eso es lo que el principal trabajo que tenemos nosotros en Bagdad, es la atención de la parroquia Catedral de Rito Latino. Actualmente los fieles que quedan son pocos, pero de todos modos el trabajo es mucho porque es la única parroquia latina en toda la ciudad. Hay muchas parroquias, pero son de rito caldeo, que es el rito mayoritario en Irak. Parroquia latina hay una sola, así que tenemos a veces fieles a 1 hora y media en auto dentro de la misma ciudad del templo parroquial. Ahí se realizan todas las actividades que se realizan en cualquier parroquia del mundo: grupo de jóvenes, de oración, catecismo de niños, visita a los enfermos, sacramentos, la Santa Misa, la confesión, por supuesto, las prédicas. Ayudamos además a algunas obras de misericordia, como las hermanas Las Madre Teresa, con atención espiritual, el Hogar Divina Providencia, que pertenece al obispado, el camino neocatecumenal, cuando nos piden confesiones. Y ahora se ha sumado también el trabajo de la atención a los refugiados, porque en la cuadra nuestra había una iglesia, una escuela, que no se usaba como escuela, entonces fue pedida para recibir refugiados. Hay 75 familias cristianas ahí del norte, gente que perdió todo, y bueno, también está nuestro deber de atención pastoral de ellos e incluso proveer materialmente, ¿no? Por eso es que nosotros podemos recibir a través de nuestro blog, que se llama Amigos de Irak, podemos recibir ayuda, o en la página de Facebook, Amigos de Irak, y la ayuda que nos llega va para los refugiados, ¿no? Porque hay que darles todo, hay que darles la comida, hay que darles la medicina, hemos tenido que comprar sillas de ruedas, hemos tenido que construir baños, porque una escuela no está adaptada para 75 familias, ¿sí? Es decir, que es mucho realmente lo que se está haciendo, ¿no? Gracias a Dios. Está restringido, digamos. Uno no es que tenga que ocultar la afiliación a su religión, ¿no? O sea, uno puede tener un rosario en el auto. No puedes. Puede, sí. Eso sí, hasta ahí sí. Cuando me pregunta a mí, yo digo, soy cristiano, soy sacerdote, soy religioso. Es más, nunca he tenido un problema. Es más, la gente no cambia de la expresión cuando se entera, ¿sí? Nos tratan muy bien, la gente normal es normal. Los terroristas son un pequeño porcentaje, ¿sí? Pero por supuesto que está prohibida la predicación abierta del Evangelio, se hace todo dentro del templo, todas las actividades dentro del templo parroquial. No se puede hacer procesiones públicas como se hace en otros lados. Incluso si un musulmán se queja que a un cristiano lo está tratando de convencer, no es que el gobierno le va a hacer algo, pero los familiares le van a hacer algo, ¿sí? Entonces hay que cuidarse, hay cierto miedo, digamos. Las cosas están limitadas, digamos, no hay libertad realmente religiosa, ¿no? Hay libertad para practicar el culto privadamente. Pero además, si un musulmán se convierte, los familiares lo matan. No, lo matan literalmente, ¿no? Lo asesinan. Normalmente el padre o un hermano. Entonces, si un musulmán se convierte, lo que tiene que hacer es irse del país. Es peligrosa la conversión, digamos, ¿no? Ciertamente, se calcula que el extremismo islámico es un 5% de la población. El problema es que, por una parte, tienen mucho poder e imponen miedo. Segundo, y esto es una falla de las autoridades religiosas musulmanas, no hay una condena unánime al accionar terrorista. Entonces, a veces la gente también se deja engañar.
Y eso es lo más grave, porque a veces hay gente que es más o menos normal y que termina haciéndose fanática al no tener en claro qué es lo que tiene que hacer. Por eso para nosotros es una vergüenza que no haya habido desde el principio una condena unánime de todas las autoridades musulmanas, digamos, ¿no? Se han negado a condenarlo. Después algunos lo han empezado a hacer, algunos en un lado, otros en otro. Una condena unánime no la ha habido. Mire, en Bagdad es más o menos lo mismo. Porque ¿qué pasa? Desde el 2003, que fue la invasión, hasta ahora, ha habido un promedio de 20 atentados por día en el país. 20 atentados por día. Es decir, que el peligro está para los cristianos y los no cristianos desde hace años, ¿sí? El éxodo empezó hace años, ¿sí? En algunos años fue un poco más violento, como el 2007, 2008, después mejoró un poco, pero siempre estuvo el problema, ¿sí? Y los atentados pueden ser con bombas, puede ser con armas con silenciador, puede ser con la persona y le disparan de atrás, pueden entrar en una casa y matar a toda la familia a la madrugada. Los secuestros a veces se tornan más comunes que otros tipos de atentados. Entonces, cuando el ISIS entra en Mosul, la ciudad de Bagdad es prácticamente fortificada con milicias, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay un poco más de control ahora, pero nuestra vida no ha cambiado esencialmente, digamos, ¿no? Lo que sí ha cambiado es la vida de los pobres lugares donde el ISIS entró, porque los cristianos o los mataron o huyeron, y los no cristianos están viviendo con un régimen de gente que está enferma, ¿no? O sea, se ven videos de mujeres que van al mercado y están sorteando cadáveres de gente que le han cortado la cabeza y lo han dejado tirado en la calle. No, eso es de enfermos, ¿no? El Estado Islámico se llama Estado, pero no tienen capacidad de crear un Estado, tienen capacidad de destruir nada más, no de construir. Por una parte, en Irak hay gente que piensa que las cosas afuera son todas buenas, ¿no? Cristianos, ¿no? Cuando uno le dice, por ejemplo, nosotros escribimos en el blog nuestro que los que querían que los niños de la escuela de refugiados recen por ellos, que manden sus intenciones, ¿no? Llegaron miles de intenciones, ¿no? Yo hice una carpeta, cada viernes que rezamos el Vía Cruz y la misa la llevaba, unos chicos la cargaban, después lo ofrecíamos en la misa en el ofertorio, los niños rezaban por ellos, pero cuando yo le explicaba a los niños, uno de los niños me dice, pero ¿cómo dice que en Europa necesitan oraciones? Era como que Europa está todo bien, entonces no necesitan oraciones, ¿sí? Por otra parte, los que tienen un poco más de conocimiento están muy desilusionados con la comunidad internacional. No con los cristianos en general, porque los cristianos de todo el mundo están sosteniendo ahora con ayudas económicas a los cristianos, ¿no? Pero no deja de ser de todos modos un poco desilusionante, porque sí, están sostenidos, pero viviendo en escuelas, o en carpas, o en iglesias, o incluso en casas alquiladas, pero muchos de ellos lo que quieren es o volver a sus pueblos, ¿sí? O encontrar una solución permanente. Es muy duro para un padre de familia no tener ninguna posibilidad de decidir su destino, el destino de sus hijos, ¿sí? Hay chicos que están perdiendo años de escuela porque están en un lugar donde no hay escuelas, o llegaron tarde, o están haciendo papeles y tienen que ir. Es muy duro, ¿no? Y en ese sentido, cada muestra que hay de solidaridad la reciben con emoción, ¿no? Por ejemplo, cuando el cardenal Filoni los visitó de parte del Papa, ¿no? Y por eso es que nosotros, cuando nos escriben al blog nuestro, a la página de Facebook, escribe mucha gente, nosotros contamos después, ¿sí? Están escribiendo personas de 50 países distintos, en distintas lenguas, ¿sí? Rezan por ustedes, piden oraciones, los tienen como ejemplo, y eso para la gente es un gran consuelo, ¿no? Sentirse parte de algo más grande, ¿no? Yo creo que, en cierto sentido, el ISIS no está considerado lo suficientemente como es peligroso, pero en otro sentido está considerado de más, digamos, ¿no? El ISIS es muy peligroso, el ISIS es sumamente violento, el ISIS es totalmente destructivo. Y hay gente que ni sabe, ¿eh? Hay gente que, es más, piensa que es todo un invento, ¿sí? Pero por otra parte hay gente que está asustada como si el ISIS tuviese la capacidad de formar un gran movimiento mundial. Y no es así, el ISIS es destructivo, ¿sí? El problema es la gente que está detrás del ISIS, que utiliza al ISIS como peones para hacer el mal. Y que cuando el ISIS se cae van a utilizar a otros peones, ¿sí? El ISIS entró en Siria, de Siria entró a Irak, subvencionado por países, ¿sí? Entonces,
El problema no es el ISIS en sí, el ISIS es pura destrucción. Y cuando una cosa es demasiado antinatural no tiene futuro. ¿Sí? En ese sentido, el problema es que cuánto va a durar, ¿sí? Y después cuánto daño hace mientras dura, ¿no? Las dos cosas. Yo supongo que la gran mayoría de la gente que está en el ISIS, igual yo no hablo con ellos, ¿no? Pero supongo que la gran mayoría de los que están con el ISIS es gente que son fanáticos religiosos. El problema es que ellos citan el Corán, ¿no? No son todas cosas inventadas, digamos, citan el Corán. Por eso es que es urgente que las autoridades musulmanas digan, no, esto está citado así, pero en realidad significa esto, y aclaren, porque si no, y bueno, ellos están citando el Corán. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se levanta el mundo religioso musulmán a condenar eso y explicarlo? Recién ahora está habiendo un movimiento importante en Egipto, en la Universidad del Azhar, para desarrollar ese tema, ¿no? Refutar la violencia del ISIS de acuerdo a los textos que los musulmanes consideran sagrados. Pero recién ahora. ¿Sí? Y recién ahora cuando Egipto fue atacado por ellos, ¿no? Y en primer lugar es importante que se dé a conocer lo que está pasando, porque no se conoce. O sea, a mí me sorprende porque uno recibe tantas visitas en el blog, entrevistas, qué sé yo, pero después cuando va a un lugar en concreto se da cuenta que la gente no sabe. Es cierto que es difícil de entender, ¿no? Pero la gente no sabe. Entonces es importante que se dé a conocer, es importante que más gente rece. ¿Sí? La oración mueve montañas y nosotros tenemos que conseguir más gente que rece para esto. Después es importante que entonces la oración, que se dé a conocer, y los que puedan mandar su ayuda económica. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay asociaciones como por ejemplo Kirchenot, que trabaja muy bien en Irak, Caritas, ¿sí? O a través del blog nuestro. Nosotros tenemos en el blog nuestro el link cómo ayudar. Y nosotros, ¿qué hacemos? Todas esas asociaciones grandes que mandan dinero van a través de los canales oficiales de la iglesia y se distribuyen muy bien. Pero de todos modos, a veces quedan algunos grupitos que estén tan menos favorecidos. ¿Sí? En especial el grupo de los yazidíes, que no son cristianos, y en ese sentido tienen menos ayuda, ¿no? Y bueno, entonces a esos grupos nosotros tratamos de cubrir con las pequeñas donaciones que llegan, tratamos de enviar ayuda a esos grupos más necesitados, sean cristianos o otras minorías. Sí, ciertamente se tiene en cuenta, ¿no? Por una parte uno se acostumbra a las cosas, ¿no? Cuando yo llegué me acuerdo, sí, uno iba caminando por la calle y pensaba, ¿y en ese colectivo no tendrá una bomba? Pero eso dura 2 semanas, no se puede vivir así. Uno después se acostumbra. Pero ciertamente el pensamiento de un ataque está presente, porque nosotros a la noche leemos los sitios locales de noticias y vemos 5 o 6 atentados en la ciudad, ¿sí? Y como conocemos nuestra parroquia, decimos, uy, esto fue cerca de la casa de tal, de fulano de tal, esto fue cerca de tal escuela, ¿sí? Uy, ahí estuvimos hace 2 días, ¿sí? Entonces, evidentemente llama la atención, nos está llamando a nosotros a estar preparados, ¿no? Por otra parte, hay mucha confianza en Dios, ¿no? Porque podría ser que estemos 40 años sin que nos pase nada, podría ser que cuando ahora yo vuelva a los 2 días ya no esté. Así que en definitiva uno trata de hacer el bien que pueda, el tiempo que uno tiene para hacer el bien es corto, hay que aprovecharlo al máximo, ¿sí? Y bueno, Dios dirá. Muy bien, pues eso es todo, Padre, muchísimas gracias. Gracias a usted, que Dios lo bendiga. Saludos.